Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Está muy bueno dar comienzo a nuestro segundo encuentro de teoría en este curso de recursantes. Espero que me estén escuchando bien. A ver, yo también los voy a escuchar bien. Pondremos también el chat para leer los que no tengan micrófono, ¿sí? O los que no puedan comunicarse de otra forma. Hoy vamos a ver la parte de matrices. Ahí te doy, Javi, el permiso para grabar. Así, a ver, busquemos. A ver, Javi, si ahora podés. Listo, profe, gracias. Ahí está, gracias. No, Javi, gracias a vos, como siempre, por estar atento al tema de grabar la clase. Les comentaba hoy, hacemos hoy un poco de matrices, un poco de sistemas de ecuaciones también. Y vamos a tener que hacer en esta clase un poco más que una sola clase, porque la semana que viene no hay actividad. La semana que viene, el viernes que viene, es el día de la UTN, así que no tenemos actividad académica de ninguna clase, ni virtual, ni presencial, ni nada. Entonces, hoy vamos a comenzar con esto, matrices. Las matrices son Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? lo que quieras. Nosotros el cuatrimestre pasado estaba en álgebra y ellos habían empezado con vectores y de ahí siguieron con recta y plano. ¿A qué Sí, se debe ese método? porque este año cambiamos el cronograma. Es decir, el semestre pasado fue de una forma, y este año, y este cuatrimestre va a ser de otra forma distinta. Estoy buscando... Me parece que se los compartía a ustedes el cronograma, ¿o no? Sí, en la nos lo foto, compartió del el profe. grupo está. En la foto del grupo, como dice José Pacheco. Dale, ahí está. Hola, Ari, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la ingeniera Niveiro en particular a ella. Buenas, ¿cómo andan? No quería interrumpir. ¿Cómo estás? No, para nada, Ari, para nada. Les comento que estos dos cursos de recursantes, estos dos cursos cuatrimestrales intensivos, el del primer semestre y el de ahora, fueron distintos, e incluso fueron distintos a otras diagramaciones de cursos cuatrimestrales. Y el año que viene, ya es casi un hecho, que el año que viene vamos a tener la diagramación esta que estamos usando ahora. O sea, casi todo álgebra vectorial primero y después al último todo geometría analítica. Profe, vamos a ver vectores, matrices, determinantes de nuevo. Así como se andaba viendo el año pasado, el mismo orden del año pasado sería más o menos. Me parece que no es exactamente el mismo orden, me parece. Claro, porque era vectores, matrices, determinantes, sistema de ecuación lineal, y después creo que seguía recta y plano, y después no me acuerdo qué más seguía, pero No, algo así sería. fíjate que después de matrices y sistemas de ecuaciones, vamos a ver espacios vectoriales y todo eso, o sea, toda la parte de álgebra vectorial primero.
Aplicaciones lineales de álgebra vectorial y se ve antes que la parte de recta y plana. O estoy muy equivocado. Buenísimo, profe, listo. Entonces se vería muy diferente a la del primer cuatrimestre y del año pasado. Listo. Muchas gracias, profe. La verdad, Javi, no hay mucha diferencia en cuanto al dictado. Ahí hay unos retoquecitos. Vemos todos los temas y el examen es el apunte completo. El apunte, para eso tenemos un apunte oficial de cátedra. Así como hay un programa oficial, hay un apunte oficial. Y también se está estudiando para el año que viene modificar el apunte de práctico. O sea, este apunte de este año, el año que viene va a ser viejo. Bien. ¿De acuerdo entonces? La cuestión de la distribución de los temas a veces difiere y a veces difiere también según el profe. Veamos esto de las matrices. Las matrices se empiezan a estudiar como un ordenamiento de elementos. En nuestro caso, generalmente, números reales. Yo creo que como concepto de matriz eso estaría bueno. Es un ordenamiento de elementos que vienen en filas y en columnas. Es decir, si yo tengo una matriz A 3 por 4, tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Para qué se utilizan las matrices? Para un montón de cosas en donde el orden es importantísimo. Por ejemplo, en los sistemas de ecuaciones. O sea, la aplicación directa de las matrices para nosotros son los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, la resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces de ahí vienen el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan. Saben más o menos de qué estoy hablando, ¿no? O sea, lo vamos a ver más detalladamente, pero como para que ustedes vayan teniendo una idea de qué estamos hablando. Todo esto nos sirve para otra cosa. Las matrices son herramientas matemáticas poderosas para la resolución de problemas, en realidad para la resolución de sistemas que resuelven problemas. Por ejemplo, si yo tengo un problema de física en el que tengo en el mismo problema dos incógnitas, tengo que plantear dos ecuaciones. ¿Sí? Si el problema tiene 3 incógnitas, tengo que plantear 3 ecuaciones. Tal es así, digamos, todos han visto estática, porque eso se ve en el ingreso. Más allá de que se acuerden o no, yo les comento. Cuando yo hago un sistema de ecuaciones, o sea, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, en un plano cartesiano, estoy planteando que tengo dos incógnitas. Entonces, si tengo dos incógnitas, tengo que tener dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones forman un sistema y ese sistema se resuelve con matrices. Si el sistema tiene poquitas incógnitas, tiene poquitas ecuaciones y se resuelve fácil. Si el sistema tiene muchas incógnitas, tiene que tener muchas ecuaciones y entonces la matriz es más compleja, cada vez más complicada. Si lo resuelve una computadora no te interesa si es 2×2, 3×3 o 80×80, pero la realidad es esa. Cuanto más ecuaciones tenga, la matriz va a ser más complicada. Nosotros estudiamos, primer año de ingeniería de la UTN, estudia matrices de números reales. Pero esas matrices pueden tener cualquier cosa adentro, inclusive puede tener otras matrices, o sea, ser una matriz de matrices. ¿Entienden eso? En una organización empresarial enorme, esa podría ser una matriz grande y cada una de las secciones del trabajo puede ser una matriz
que dependa o no del orden de otras, antes o después. Qué sé yo, en la fabricación de un auto. Cuando vos estás haciendo el auto y primero arman el chasis, después ponen el motor, después, no sé, pintan las puertas. Pero no podés pintar las puertas si no las pusiste primero. Entonces, el ordenamiento es lo de la matriz. Tomás Loza, ¿querés decirme algo? No, perdón, profe, levanté sin querer, disculpe. Bórrala, hermano. Recuerden que no tienen que levantar la mano, ¿no? O sea, que acá interrumpen y empiezan a hablar nomás así, como corresponde, para que yo los escuche. De nuevo agradecer al Javi que está poniendo los links de los grupos de WhatsApp comunes y no comunes y todo eso, ¿no? O sea, gracias Javi. Bien, entonces, todo esto es matrices. Para los que ya estudiaron, para que los que ya tuvieron en algún momento operaciones con matrices, reducir matrices y todo eso, bueno, las matrices vienen para eso. Una matriz de 3×4 se simboliza en forma genérica con esta forma. Esta forma la van a ver ustedes muchas veces. A11, A12, A13. ¿Entienden esto? A21, A22, A23, A31, A32, A33, A34. A esto le faltaría la A24 y la A14. Es decir, 3 filas que son las horizontales, 4 columnas que son las verticales. ¿Estamos? O sea, esta forma de expresar genéricamente una matriz es para cuando yo en el parcial te pida un ejemplo de matriz para algo. Para mí un ejemplo de matriz no es una matriz que sea 1, 3, 5, 7, sino una matriz escrita así, en forma genérica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para estudiar matrices, que es lo que van a tener que hacer desde, digamos, con el apunte, hay 2 partes. La primera es estudiar matrices en sí mismas. En sí mismas. Ahora les cuento qué quiere decir esto. En sí, upa, hoy está complicada mi... En sí mismas. Es decir, matrices, tipos de matrices. Matrices rectangulares, matrices cuadradas, matrices fila, matrices fila, matrices columna. Entonces ahora quiero hacer una pregunta. ¿Hace falta que me detenga en esta explicación a comentarles qué es una matriz cuadrada? Cuéntenme cualquiera de ustedes. Cuadrada sería una que sea de la misma cantidad de filas que de columnas. Claro. Ejemplo, 2×2, 3×3. Paren, clávense ahí, perfecto, impecable. ¿Entienden que hay veces que no me tengo que sentar a decirles las cosas yo, sino que ustedes tienen que pensarlas y después leer el concepto y reafirmar ese concepto? Porque si no parece que la clase tuviera que ser una explicación de todo lo que dice el apunte. Y entonces por ahí el apunte con mucha, el alumno con mucha lógica dice, che, yo para que me lean un apunte me siento a leer el apunte y listo. Acá hay que remarcar las cosas del apunte que sean más importantes, agradeciéndole a muchos profes que se dedicaron a hacer el apunte, que tenemos un apunte oficial. No sucede.
en muchas cátedras tener un apunte oficial. De hecho, en análisis no tenemos, en física no hay un apunte oficial, en física hay un apunte práctico. El teórico de física es del libro, el libraco entero. Estudiar del libro es muy bueno, ¿eh? Pero bueno, también tiene lo suyo, hay que sentarse con la santa paciencia. ¿Mm? Gente, entonces, estudiar matrices, hay que estudiar las matrices en sí mismas. O sea, ¿qué es una matriz rectangular? ¿Qué es una matriz cuadrada? ¿Qué es una matriz rectangular horizontal? Rectangular vertical. Horizontal, que solamente tiene una fila. Como dice Constanza, horizontal es cuando tiene, fíjate, puede tener una sola fila, pero podría tener, por ejemplo, 2 filas, pero 3 columnas. Entonces es más larga acostada que cuando está en vertical, que es que tiene más filas que columnas. Bueno, lo van a ver en un ejemplo y lo van a ver en el teórico y por supuesto que sí. Hay un término que ustedes no entiendan, me mandan un mensaje que diga, che, profe, mira, acá dice una palabra que no sé qué es. No hay que tener ni vergüenza ni ninguna cosa de esa, ¿no? Que hemos conversado ya varias veces. Bueno, así se estudian las matrices. Pero guarda, porque las matrices también tienen otro tema como elemento matemático. ¿Viste cómo son los matemáticos? Inventan algo, como por ejemplo en los números, y ahí nomás que inventan las operaciones con esos números. Es decir, cuando tengo las operaciones, y entonces acá viene una parte como muy importante. Disculpen que la prolijidad está peor que de costumbre, pero mi tableta está queriendo andar como mal. Gente, operaciones. Hay operaciones entre matrices de operaciones que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, suma. Suma de matrices ya existe. Multiplicación también. Ahí está. Como dice la Constanza, multiplicación de matrices también existe. Constanza, ¿te animás a decirme una operación que sepamos hacer con otro elemento y que con las matrices no se pueda hacer? ¿Cómo sería? La división. La división. Claro, pero miren, escuchen la pregunta, porque el tema es la Creo que ya pregunta. entendí, creo que entendí. Puede ser que A por B se pueda hacer, pero B por A no se puede hacer. No, para eso es una de las propiedades. Eso Ah, continúa después, pero escuchen la pregunta. Yo puedo hacer A más B, que es una operación que ya existe con otros elementos. Puedo hacer A por B, que es una operación que ya existe con otros elementos. Pero no existe, o sea, no puedo hacer A dividido B. A dividido B. Esto no existe. ¿Entienden cómo es? O sea, hay operaciones que existen en otros elementos y que acá no las puedo hacer. Hay otras operaciones mucho más simples, mucho más básicas. Por ejemplo, esta operación. K por A. Siendo K un número... un escalar. Ahí está. Pero K es una letra minúscula. Y la A es una mayúscula. Esto no es producto. O sea, A por B y K por A no es lo mismo. A por B es el producto de matrices y K por A es el producto por un escalar, o sea, una matriz por un escalar. No tiene nada que ver como operación. Cada una de estas operaciones que tenemos, cada una de estas operaciones que hemos podido plantear acá, tienen lo que se llama Profe, algo sobre lo de la multiplicación por escalar, sería 2 por la matriz A, así claro, sería. Ahí está. claro, ¿sí? Por eso ahora quiero poner la factibilidad. O sea, esta es la operación. Espera que ahora quiero poner la factibilidad.
O sea, ¿qué condiciones tienen que tener los elementos para que se pueda hacer la operación? Eso que deben ser cuadradas, o si no se puede hacer. No lo Ahí sé. viene, ahí viene. Esa es la condición. Creo que sé. Tiene que tener el mismo número. A tiene que tener el mismo número de filas que el número de columnas de B. Bueno, fíjate. A ver. Constanza no está contestando mal, pero se está apurando a la pregunta, o sea, se está anticipando a la pregunta. Yo voy a decir que para sumar dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones, es decir, A tiene que ser M por N y B tiene que ser M por N. Entonces, ¿cómo podríamos Sí. enunciar esto? Ahí entendí. Las dimensiones son iguales. Sí, 2 por 2 más 2 por 2. Si A es 2 por 2, si A es 2 por 3, B es 2 por 3. No hace falta que sean matrices cuadradas. Podrían ser rectangulares. El tema, el lío empieza acá, en A por B. Fíjense, si yo tengo A que es M por N, la matriz B tiene que ser una matriz del tipo N por M. N por P. N. ¿Para que voy a borrar esta así? Porque fíjate, la matriz resultado de sumar sigue siendo del mismo tamaño. Mientras que la matriz que resulta de multiplicar dos matrices tiene la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda. Pero la condición, acá la condición es que sean iguales y me da una matriz igual, y acá la condición es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. ¿Van captando cómo vamos viendo el tema? Es decir, guarda porque no estamos repasando renglón por renglón el apunte. Estamos viendo las cosas más gruesas para que ustedes después lean el apunte. No podés estudiar de esto que estamos viendo. Esto es una explicación. ¿Estamos? Mateo, ¿querías decir algo? No, no, profe. Está todo. Lo que pasa es que tengo encendido tu cuadradito. Pensé que no te estaba dando bolilla, perdón. ¿Cómo es K por A? ¿Cómo es la condición de K por A? Bueno, es la más simple de todas. Si A es de orden M por N, la matriz B, que es el resultado de hacer K por A, es también M por N. Entonces, este es el grado de factibilidad. O sea, ¿qué condiciones tienen que cumplir las matrices para poder operarse entre sí? Y entonces ahora, ¿cómo encuentro cada elemento? O sea, hallar cada elemento de la matriz resultado. Fíjate, para encontrar C sub IJ en la suma, para encontrar C sub IJ, lo que tengo que hacer es sumar A sub IJ y a eso sumarle B sub IJ. Entonces, como alguien dijo por ahí, elemento a elemento, o sea, el primero de la primera matriz con el primero de la segunda matriz me da el primero de la matriz resultado. Che, loco, si tengo dos matrices es así, y si tengo tres es lo mismo, y si tengo cuatro es lo mismo, o sea, no importa cuántas matrices tenga para sumar, porque la suma es elemento a elemento. ¿Cómo hago para encontrar el C sub IJ? Gente, disculpen un segundo, soluciono una cosa que en casa y seguimos. 2 minutos.
Bien, disculpen, gente. Para encontrar el C sub IJ, para encontrar el C sub IJ de el producto es complicado. Hay que hacer los elementos de la fila por los elementos de la columna. Claro, pero es una sumatoria de productos. Es la sumatoria de productos de A sub IN por B sub NJ para encontrar el C sub IJ. Este es el más difícil de ver. Cuando lo vean en el práctico, el método práctico es muy simple, se hace una cruz y sumás y multiplicás, o sea, sumás productos, por eso es sumatoria de productos, acá podríamos poner un paréntesis, sumatoria de productos, pero escribirlo en forma genérica es medio así asquerosito, es medio complejo. Y bueno, acá para encontrar el B sub IJ, para encontrar el B sub IJ, tengo que hacer K por A sub IJ. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí hemos escrito en un cuadrito las cuestiones más gordas de cada una de las operaciones. Ahora les voy a comentar un detalle, gente. Hay que sentarse a estudiarlo esto, ¿eh? Y a esto último le falta la parte, digamos, más horrorosa, que son las propiedades. Las propiedades. Entonces, ahora te pregunto, la suma de matrices, de la forma que está definida la suma de matrices, o sea, como la suma de matrices es una suma de número a número, es lógico pensar, matemáticamente hablando, que la suma de matrices va a tener las mismas propiedades que la suma de los números reales. Es decir, la suma de matrices va a ser conmutativa, o sea, A más B es igual a B más A, va a ser asociativa, va a tener elemento neutro, o sea, va a existir una matriz que acá arriba ustedes la van a estudiar dentro de los tipos especiales de matrices como matriz nula. Matriz nula. Va a haber otra matriz que se llama la matriz unidad o la matriz identidad. Matriz unidad o matriz identidad. ¿Alguien puede contarme qué es la matriz nula? La matriz nula es muy básico decirlo, ¿no? Es todos sus elementos cero. ¿Y la matriz unidad? Puede ser que la matriz que tiene todos sus elementos del mismo número. No. No. No es la matriz que Esa matriz no existe. Una matriz es la matriz identidad o la matriz unidad, por ahí viene como dice el Tomás, la diagonal principal son todos unos y el resto son todos ceros. Me gustó esto que dijo el Tomás porque está lo que puso en el chat, gente. Está soslayando el concepto o la idea de que la matriz unidad tiene que ser una matriz cuadrada. Pero no hace falta que lo agregue. ¿Por qué? Porque él habla ya de la diagonal. Si él dice diagonal es porque es una matriz cuadrada. Las matrices rectangulares no tienen diagonal. Diagonal principal ni diagonal secundaria. No tienen diagonal. Bien. ¿Cómo vamos con esto? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Si hay, o sea, no me digan los que van entendiendo, no me digan. Díganme si hay alguien que quiera que repita algo de esto. Hola, profe. ¿Me escucha? Oscar Cario, sí, te escucho. ¿Qué dice ahí arriba? Operación, factive, element,
Para. Acá es Sí, operación, factibilidad, o sea, qué condiciones tienen que cumplir las matrices para que se puedan operar, cómo se encuentra cada elemento de la matriz resultado y las propiedades, que las propiedades no las escribí, las propiedades las miran y las estudian de la punta directamente. ¿Queda claro eso, Oscar, ahora? sí, muchas gracias. Factibilidad es qué condiciones tienen que tener las matrices. Fíjense, cuando ustedes ven lo de adentro de la columna, entienden la palabra, el título de la columna. Es qué condiciones tienen que tener las matrices para que se puedan operar entre sí. La suma de matrices es la operación más tonta, la más simple, la más fácil. Es la más simple. Pero si vos tenés una matriz 2 por 2 y una matriz 30 por 30, no la podés sumar. Te sobran elementos o te faltan elementos. ¿Por qué? Porque para sumar elementos, perdón, para sumar matrices, la suma de matrices es elemento a elemento. Si no tiene la misma cantidad, ¿cómo hago? Por eso no es lo mismo una matriz 2 por 2 que una matriz 3 por 3 con todos ceros. No es lo mismo. Ya lo vamos a ver un poco más cuando veamos algún ejemplo de espacios vectoriales. Eso es una condición importante de espacio vectorial. Hay dos matrices que me parece como muy grosas, para darle muchísima importancia, que son la matriz reducida por filas y la matriz identidad. Perdón, la matriz inversa, no la matriz identidad. La matriz inversa. Estos son tipos especiales de matrices, o sea, los podríamos poner dentro de la primera, del primer gran conjunto de matrices, que son matrices especiales para su estudio, pero me parece que son matrices como para mirarlas pero muy detenidamente. Cuando veamos, digamos, las aplicaciones de matrices, o sea, sistemas de ecuaciones y determinantes, van a ver ahí que la matriz reducida por filas y la matriz inversa toman una preponderancia terrible. Se transforman en la matriz. Bien. Una matriz está reducida por filas, fíjense, la matriz reducida por filas no tiene concepto, no tiene definición. Una matriz reducida por filas es una matriz que cumple tales condiciones. ¿Entendieron la idea? O sea, no hay un concepto de matriz reducida por filas. La matriz reducida por filas es aquella matriz que cumple 4 condiciones. Entonces, cumple 4 condiciones. Profe, tengo una duda. Sí, no, te escucho. Con el tema de la matriz reducida por fila, ¿al final tiene que llegar a la matriz identidad o nada que ver? No, nada que ver. Bien. Nada que ver. O sea, hablemos de esto que pregunta Noah, porque está buena la pregunta, y siempre esta pregunta que dice Noah te brota en cualquier parte de la explicación o cuando estás haciendo ejercicios de cualquier cosa. Cuando uno está reduciendo, siempre cree que tiene que terminar
en algo muy parecido a la matriz identidad. Y eso no es así. Primero porque la matriz reducida por filas puede no ser cuadrada. Y la matriz identidad o la matriz unidad es siempre cuadrada. Es decir, fíjate, la matriz reducida por filas puede ser diferente a la matriz identidad. Esto es lo que pregunta. Esta es la respuesta a la pregunta de Noah. Y ahora van a ver por qué. Miren, la primera condición que yo voy a poner para que una matriz esté reducida por filas, justifica esta respuesta que yo le acabo de dar a Noah. Mirá, si existen filas nulas, el apunte dice están por debajo de las no nulas. Yo voy a poner, está en el último. ¿Qué quiere decir esto, gente? Fíjense. La matriz reducida por fila puede tener filas nulas. Puede ser que tiene forma de matriz escalonada. Para lo de escalonada es la condición 3. Pero una fila nula, ¿qué quiere decir? Todo cero. Una fila, no toda la matriz. Una fila nula. La matriz reducida por fila puede tener filas nulas. La matriz identidad no. La matriz identidad tiene es de esta forma. Perdón. La matriz de identidad tiene vectores lineales, son los vectores, cada fila son linealmente independientes. Es una definición de la matriz. Clávate ahí, Nahuel, vos tenés razón en lo que decís. Pero una cosa más adelante esa. Fíjate, la matriz identidad no tiene filas nulas. La matriz reducida podría tener filas nulas. Entonces, ahí viene la respuesta a la pregunta del Noah. El Noah dice, cuando yo reduzco una matriz, o sea, la matriz reducida por filas, ¿siempre tengo que llegar a la identidad? No. Y ahí está la explicación. Bueno. Y entonces pueden volver a mandar el link. Perdón, Pedrito. Sí. No, Daniela. Pedro Soruco dice, pueden volver a mandar el link del grupo. En el chat. Daniela. Sí, profe, ¿se podría decir que la matriz reducida por fila se obtiene mediante las operaciones elementales? Ahí vamos. ¿Cómo la vamos a encontrar? Después te digo, después te cuento. Primero te cuento cuáles son las condiciones que tiene que tener y después te cuento cómo la encontramos. Bueno. Sí, Dani, lo que vos decís está bien, pero va un paso adelante. Y tengo anotado también, pero seguro que estoy un paso también, porque tengo anotado, así como resaltado, que se utiliza para conocer el rango de la matriz. Sí. No es tan cierto eso, pero sí, ya lo vamos a conocer. Bien. Cada fila tiene más ceros que la anterior. Que la fila anterior. Recién Constanza decía, hablaba de matriz escalonada. La matriz escalonada es esto. Si una fila, digamos, antes del primer elemento no nulo, si una fila antes del primer elemento no nulo tiene tres ceros, la fila que sigue va a tener por lo menos 4 ceros. O sea, cada fila tiene más ceros que la anterior.
Y entonces eso te garantiza tener lo que se llama, lo van a ver en el práctico, en forma así como un ejemplo muy visible, un ejemplo muy como que vos ves la matriz y te das cuenta que es escalonada, porque se forma una escalerita de valores distintos de cero. Esto es lo que hablaba Constanza recién de una matriz escalonada. La matriz escalonada no es una matriz reducida por fila. La matriz escalonada es una de las condiciones que tiene que tener la matriz para estar reducida por filas, o para ser la matriz reducida por filas. Otra de las condiciones, y ya empezamos a trabajar un elemento muy importante, que es lo que se llama el elemento conductor. Y voy a poner acá el concepto elemento conductor. El elemento conductor es el primer elemento no nulo, de la fila. Ya les doy un ejemplo ya mismo y van a ver que es muy fácil darse cuenta cuál es el elemento conductor. Fíjense. Denme un segundo y escribo una matriz acá. Fíjate. 4, 5, 6, 2. 0, 0, 3, 5. 0, 1, 2, 3. Entonces, fíjate. Yo voy a preguntar ahora de esta matriz que acabo de escribir en amarillo. ¿Cuál es el elemento conductor de la primera fila? Tienen que mirar. El elemento conductor es el primer elemento diferente de 0, contando de izquierda a derecha, como contamos todas las cosas en el castellano. El 4, el 3 y el 1. Es como dijo Paulo, como dijo el Gastón acá en el chat. El elemento conductor de la primera fila es el 4. El elemento conductor de la segunda fila, ¿cuál es? 3. El 3. El elemento conductor de la tercera fila, ¿cuál es? 1. Listo, ya se dieron cuenta más o menos entonces, digamos bien, bastante bien, ¿qué quiere decir elemento conductor? Ahora fíjense, la matriz esta amarilla que yo puse no cumple con el enunciado 3. Ahí vamos, para Paulo, a eso que estamos, a eso queremos llegar. Lo que dice Paulo en el chat tiene razón, pero quiero dar ejemplos para que ustedes vayan viendo. Fíjense, ¿cuántos ceros tiene la segunda fila? 2. 2. ¿Cuántos ceros tiene la tercera fila? 1. Uno solo. Entonces, como dice Paulo, sí, Lucas, ya lo escribo en otro color, disculpe. Eso genera que sea escalonada, ¿no, profe? Entonces, lo que me está haciendo pelota, lo que esta matriz no puede ser la matriz reducida por filas, porque no está cumpliendo tampoco la condición 3, de ser una matriz escalonada. Fíjate, si yo trato de dibujar escalones de números diferentes de 0, me queda así, y acá se me vuelve para atrás el escalón. Entonces, en vez de venir una cosa así, esto no existe. Se me vuelve para atrás el escalón, porque la tercera fila tiene un solo 0 antes del elemento conductor y la segunda fila tiene 2 ceros. O sea, no cumple que cada fila tiene más ceros que la fila anterior. Bueno, sigamos viendo. Entonces, la primera condición, que a mí me gusta que sea la primera, pero vos podés cambiarle el orden a esto. Esto no es, en ningún momento es taxativo el orden de primero, segundo, tercero. Yo lo pongo así porque se me ocurre nada. La primera condición es los elementos conductores de cada fila son 1. Entonces, fíjate,
Vos me dijiste, el elemento conductor de la tercera fila en esta matriz amarilla que yo puse, el elemento conductor de la tercera fila, ¿cuál es? Es un 1. Entonces cumple la primera condición. El elemento conductor de la segunda fila, ¿cuál es? 3. No cumple la 3. condición. Listo, listo. No cumple la condición. Y la primera fila tampoco lo cumple. Tampoco lo cumple, porque la primera fila el elemento conductor vale 4. Y ahora fíjate la segunda condición, esta de acá del medio. Salió horroroso. En la columna de los elementos conductores, el resto de los elementos, el resto son 0. Entonces, fíjate. A ver si analizamos esta segunda condición. Fíjate, la segunda columna ahora. Tengo el elemento conductor de la tercera fila, está en la segunda columna, o sea, este. Este sí es un 0, está todo bien, pero este es un 5. O sea, acá tendría que haber un 0 para que se cumpla la segunda condición. Fíjate, la primera columna sí cumple la segunda condición, ¿o no? Fíjate. Fíjate la pregunta primero, ¿no? Fíjate la pregunta. La primera columna sí cumple la segunda condición, porque la segunda condición dice que el elemento conductor, los elementos de toda la columna, salvo el elemento conductor, todos los otros son 0. Bueno, lo que pasa es que la primera columna no cumple la primera condición, pero la segunda sí la cumple. ¿Más o menos? Sí. Bueno. No lo entendí porque Profe, hay un 5 en pero esa columna. al no cumplir la primera condición ya no es una matriz reducida. O sí. Lo que dice Paulo, primero en el chat, lo que dice Paulo de la segunda condición es tanto para arriba o para abajo, sí, es para todos. Lo que dice, me parece que Camila también preguntó algo, pero no alcanza a escuchar. Camila Baetti. Sí, yo, profe. Contame. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdón. ¿Cuál era la pregunta? Sí, estoy tratando de formularla mejor. La segunda columna, si bien el elemento conductor es el 1, en la misma columna hay un 5. No entiendo por qué cumpliría la condición entonces. No. La segunda columna no cumple la segunda condición. Fíjate, yo dije, la primera columna sí cumple la segunda condición. Bien. En la primera columna, para que se me abrió algo acá. Como odio cuando empiezan a aparecer. Ahí está. Fíjate, la primera columna es un 4, un 0 y un 0. Esa es la primera columna. ¿Cuál es el elemento conductor de la primera fila? El 4. Entonces el 4 es el elemento conductor. ¿Todos los otros elementos de esa columna son 0 o no? Sí. Entonces, esto sí cumple la segunda condición. Lo que la primera columna no cumple es la primera condición. Y entonces ahí viene lo que dijeron Mateo o Nahuel, que si hay alguna de todas estas condiciones que no cumple, la matriz no está reducida por fila. Sí, más vale que no está reducida por fila. Lo que pasa es que esta matriz que yo escribí ahí me da para ejemplificar muchas propiedades juntas. ¿Me entienden la idea? O sea, estamos viendo cada una de las condiciones por separado. Para que una matriz esté reducida por filas, tiene que cumplir las 4 juntas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, gente, hay que sentarse a pensarlas, hay que sentarse a mirarlas. No la vas a enganchar toda de golpe así, pumba de una.
Profe, ¿podría repetir de nuevo la segunda condición de matriz reducida por fila, por favor? La segunda, Sí. la segunda dice que cuando vos tenés identificado el elemento conductor de esa fila, el resto de los elementos de la columna son todos ceros. Ah, listo. Gracias. Entonces yo ahora voy a escribir acá una matriz en negro, porque lo que me decía, no recuerdo muy bien quién dijo, che, el amarillo no se ve nada. Bueno, le escribamos acá de otro color, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. 3, 1, 0, 0. 0, 5, 0, 0. 0, 0, 1, 3. 0, 0, 0, 0. Primera pregunta, para esta matriz en negro. ¿Se cumple la condición 4, o sea, la cuarta condición, ¿se cumple? ¿Sí o no? Sí, se cumple. Sí, hay una fila nula abajo. Sí se cumple. Hay una fila nula y está el último. El apunte dice que las filas nulas están por debajo de las no nulas. Está mejor enunciado. Esto está enunciado ahí medio en cordobés, ¿no? O sea, medio así, para que lo entendamos todos. Che, loco, hay una fila nula, listo. Hay una fila nula, pumba, está el último. La condición 4 la cumple. La condición 1, la de los elementos conductores de cada fila. Los elementos conductores son por fila. Para. Los que contestan, esperen, no se apuren. Así armamos las preguntas, porque a veces las preguntas son mucho más complejas que solamente la respuesta que ustedes dan. Busquen los elementos conductores de cada fila. Busquen los elementos conductores de cada fila. En la primera fila tengo un elemento conductor que vale 3. ¿Están de acuerdo? Sí. El elemento conductor de la segunda fila vale 5. El elemento conductor de la tercera fila vale 1. El elemento conductor de la cuarta fila Nada, cero. No hay. No hay, listo, no hay. Eso que contestaron, no existe. La cuarta fila son todos ceros, loco, no hay elemento conductor. Listo. Díganme entonces ahora si hay alguna columna que cumpla la primera condición. Es decir, que los elementos conductores sean Esperen. No se apuren a contestar, porque a veces por apurarse contestan mal. Y acá no hay que apurarse. Miren, escuchen la pregunta. Quiero saber si en esa matriz en negro que yo escribí, hay alguna columna que cumpla la primera de las condiciones. Columna o fila, profe. La tercera. Mateo, vos tenés razón, fila. Mateo, vos tenés razón, fila. Fíjate lo que dice el Tomás en el chat. Él dice que la fila 3, gracias por la corrección, Mateo. Él dice que la fila 3 cumple la primera condición, que el elemento conductor vale 1. ¿Es correcto? Es correcto. Y entonces ahora yo pregunto, ¿la tercera columna cumple la condición 2 o no? Sí. La tercera columna sí cumple la segunda condición, porque en la tercera columna tengo un elemento conductor que es el 1, que a ver, lo voy a marcar en amarillito, lo voy a marcar así, y todo el resto del elemento, ¿cuánto valen? 0. 0. Y entonces ahora pregunto de nuevo, ¿hay alguna otra columna que cumpla con la segunda condición o no? La última primera. columna.
La última y la No, primera. no, Coti, la La primera última no. no. Ah, bueno. Esperen, vamos de a uno. La última no, porque el 3 no es elemento conductor. El elemento conductor de la tercera Entonces fila es ninguna. uno. O Ninguna sea, otra que no sea. pará, porque me trajo el chico del colegio, carajo. No puedo decir carajo porque va a quedar grabado. Che, este 3 no me da ninguna propiedad porque el 1, que es el elemento conductor, está antes. Pero sí hay otra, que es ¿cuál? La primera. Mateo, contame por qué es la primera. ¿Por qué la primera columna cumple la segunda condición? O sea, me tenés que recitar la segunda condición. Y porque tiene todos ceros. Aparte del 3. Porque El aparte del elemento conductor. elemento conductor que está en la primera fila, todos los otros son cero. Bueno, gente, esto que acabamos de hacer tipo juego, tipo un juego, no es tan fácil de darse cuenta así de un solo saque. Hay que mirarlas a la matriz, hay que verlas. Y entonces ahora viene esto otro que, no me acuerdo quién de ustedes decía, che, si la matriz no está reducida, yo la puedo llevar a hacerla reducida. ¿Cómo? Con operaciones elementales de fila. Que eso es lo que quiero que veamos ahora. ¿Cómo encontrar una matriz reducida por filas a partir de una que no está reducida por filas? Profe, Puedo entonces, decir, este ejemplo no es una matriz reducida por fila, el que dio usted, porque no cumple Gracias. todas las condiciones. Gracias, Daniel. Listo. Entonces, le voy a poner acá. Le voy a poner esto que dijo, me parece, Daniela González, ¿vos dijiste eso? Sí, profe. Ya. La Dani González dice que esta matriz... porque no cumple con lo de la escalona, que es que al final tiene que, Ya la primera te que la va vuela. siendo así. ¿Saben qué pasa? Que con que no cumpla una no me importa todas las otras. O sea, no cumple una sola, digamos. Todas las otras no. ¿Te das cuenta? O sea, bueno, sí cumple, algunos elementos conductores tienen en su columna el reto 0, o sea, uno solo, el de la tercera columna. Pero al no cumplir una de las condiciones, la matriz no está reducida. Entonces quiero dejar en claro esto. Tengo una matriz. Para la matriz hay dos posibilidades. O está reducida o no está reducida. Punto. Profe, Sí, Mateo. ¿está la posibilidad de que no se pueda reducir por No. fila una matriz? ¿O todas se pueden reducir? No. Todas las matrices las podés reducir por fila. Lo que pasa es que no siempre la matriz reducida por fila va a ser la identidad. Ahí está la pregunta, claro, digamos, medio complicada desde el punto de vista teórico. O sea, yo te digo, Mateo, tengo una matriz. ¿Siempre voy a llegar a la identidad cuando la reduzca? No. Respuesta correcta, no. ¿Cuál es la primera condición que tiene que tener una matriz para que su reducida por filas sea la identidad? Y la primera condición es que sea una matriz cuadrada. Porque si yo tengo una matriz de 2 por 3, de 5 por 2, y nunca voy a llegar a la identidad, porque la identidad es cuadrada. Y las dimensiones de la matriz no se me cambian en el camino. Sigo teniendo siempre la misma matriz del mismo tamaño. Entonces, para que una matriz... De nuevo. ¿La matriz nula podría ser reducida por filas? Sí, pero tengo mis reservas. Déjame que vea. Pará, Fran, pará. Viste que siempre pasa lo mismo, Mateo. Cuando alguien hace una pregunta complicada, hay que analizar el concepto. Fíjate, Fran, fíjate. La matriz nula tiene todas las filas nulas, entonces la propiedad 4 la cumple. La propiedad 3 son todos ceros, así que no puede tener más ceros que la anterior o menos ceros que la anterior. Pero tiene... son todos ceros, no tiene elementos conductores. Y entonces ahí es donde se me empiezan a generar los ruidos adentro. Porque dice, los elementos, la primera condición, los elementos conductores son 1.
che, la matriz nula no tiene elementos conductores. Bueno, déjame, Fran, entonces que consulto a alguien que sepa más que yo y lo pongo en el grupo. Pongo Igual por la respuesta. 3 no la descartás, profe, ya. Porque dice que tiene que tener más ceros, pero son siempre todos los ceros iguales. Es la misma cantidad. Mateo, te voy a decir lo mismo que al Fran. Quiero preguntarle a alguien que sepa más. Mirá, yo te voy a contar una cosa para que vos veas que uno se puede pelear, digamos, muy... Fíjate este vector. 3, 2. 3, 2, 0. 3, 2. 0, 0. ¿Son el mismo vector o son diferentes vectores? Para mí son distintos, porque están en distintos planos. ¿O no? Son distintos, pero en diferentes Son dimensiones. iguales, son iguales. Para mí no, porque vos tenés que en uno vos lo podés plantear en un eje y en otro está en R3 y el otro en R4, ¿o no? Sí, Eso es pero lo que tienen la me misma parece. característica, es decir, cumplen los mismos valores. Por ejemplo, A mí si me parece, Zetax valdría 1, ahí sí te acepto que sean distintos vectores. Es el me mismo parece que el vector visto en vector distintas sería lo dimensiones. mismo. O sea, el vector de cómo está graficado sería lo mismo, pero estaría en distintos planos. Bueno, mira, esta discusión de vectores, a partir de una pregunta que estaba en el aula virtual de examen, que decía que había que sumar un vector con 2 dimensiones y un vector con 3 dimensiones, por supuesto todo el mundo lo sumaba y dejaba colgada esa última y no le daban bola y listo, ya está. O sea, ahí era un 6, ponele. No se pueden sumar 2 vectores de distintas dimensiones. Es así de fácil, no se puede. En la práctica vectorial sí se puede, pero en la matemática vectorial no. Y esto no es práctica de matemáticas, esto es matemática pura. O sea, un vector, fíjate cómo viene la mano de la explicación, ¿no? Este vector es el vector 3, 2, 0. Y este vector, suponete que está en el aire, es el vector 5, 1, 9. 5, 1, 9. Si yo quiero sumar estos dos vectores, la suma de los vectores me da el vector 8, 3, 9. Porque tengo un 0 acá, y 0 más 9 es 9. Pero si yo tengo el vector 3, 2, el vector 3, 2 no está en este plano, no está en esta terna de valores. El vector 3, 2 está acá, está en otro espacio vectorial. O sea, este es el vector 3, 2. Y te juro por Dios que este vector con este vector no los podés sumar, porque están en espacios vectoriales distintos. Uno está en el plano y otro está en el espacio. Porque si no podríamos sumar cosas de nuestro espacio vectorial, que es R3, con la cuarta dimensión, que no sabemos cómo es. Que no sabemos cómo es. Esto me llevó 2 meses de mirar y leer y preguntarle a gente. Porque es un concepto terriblemente finito. Cuando un vector tiene 2 componentes, no lo puedo poner en el espacio vectorial R3. No puedo. Por más que vos quieras, no puedo. Es lo mismo que si yo tengo una matriz 4 por 2 y quiero sumarle a una matriz 8 por 7. Total, los otros son 0. No se puede. Lo que conversábamos recién, gente. Lo que conversábamos recién de las matrices. Para que se puedan sumar 2 matrices, el concepto de factibilidad es que tengan las mismas dimensiones. Si no, no se pueden. Así como dice el Tomás, ¿no? El Tomás viene poniendo en el chat de Zoom varias cosas puntuales muy correctas.
Entonces, le voy a deber la respuesta al Fran y después la pongo en el grupo. Después la pongo en el grupo para que todos tengamos la respuesta. Seguramente que esta es una pregunta mucho más simple que la de la cantidad de vectores y de espacios vectoriales. Entonces, no se preocupen porque hoy mismo le pongo la respuesta. Ari, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Yo sé que tu experiencia en matrices y tu experiencia en el álgebra es nada, pero vos qué decís, que la matriz reducida por, la matriz nula, ¿es una matriz reducida por filas? ¿Sí o no? ¿A vos qué te parece? ¿O te parece un concepto muy complejo también, como a mí? No, yo creo que acuerdo con lo que vos estás planteando, ya en el momento en que los elementos conductores, o sea, que no tiene elementos conductores, es como que ya, para mí no sería una matriz reducida por filas, pero no sé, es como decís vos, bastante compleja la separación. Entonces, Legal, claro. Así, Entonces, son esas cosas que uno no se da cuenta de pensar hasta que surge una pregunta como esta. Como que uno no se las cuestiona hasta que... Sí. Pero fíjate, Ari, lo que puso el Mateo dice que hay un vacío legal. Che, Claro, loco, pero esto no es un vacío legal, esto es falta de conocimiento del profesor, nada más. Perdón, disculpen, es un error, una falta de conocimiento, nada más. No es Por un eso vacío. digo, son esas cosas que uno no se las cuestiona a veces cuando está estudiando hasta que surgen preguntas como esta, que a veces a uno no se le ocurrió preguntársela, entonces es como que le mete para adelante y de pronto cuando surge una pregunta como esta es como que quedas así como diciendo, changos, ¿y ahora hacia dónde vamos? Sí, de todas formas quiero contarte, Ari, bueno, y a todos ustedes también, que esta pregunta ya me la han hecho varias veces en otras oportunidades y yo no recuerdo la explicación. Entonces, por eso le voy a preguntar a la Sil, que la Sil sabe todo y ella me va a decir. Ahí va. No, mirá lo que puso el Mateo, justo lo que acabo de decir. Es muy cierto. Tal cual, el mismo momento. Gente, siempre hay alguien que sabe más, siempre. Y entonces está bueno consultarlo a ellos. Bien, gente, sigamos con esto. Sigamos con esto. No con esto de los vectores. Esto de los vectores también quiero borrarlo porque no suma para nada. Quiero, en este ratito que nos queda, quiero hablar de... Sí, perdón. ¿Puedo ya dar mi opinión de la matriz nula? Si da una reducida por fila. Por supuesto que sí, Nahuel, dale. Para mí no es una matriz reducida por fila porque no cumple la primera condición. El primer elemento de la matriz reducida por fila tiene que ser un elemento, digamos, que no sea nulo, digamos, no sea cero. El elemento conductor tiene que ser 1. Pero la definición dice, si hay elementos conductores, los elementos conductores tienen que ser 1. Y si no hay... Y bueno, y el siguiente, digamos, el siguiente elemento conductor que se encuentra más a la izquierda, sí, de esa fila. Y después, la tercera condición que dice que cada fila que tenga más 0 tiene que ir más abajo de las otras, digamos. Sí, Para mí Nahuel. no hay una matriz. Yo opino que como yo no estoy seguro, no quiero decirles una cosa que sea así, bajo no estar seguro. Entonces, me interesa muchísimo el concepto de lo veamos después. Bueno. Como no tengo mucho tiempo, entonces lo vemos por mi cuenta. No, Tomás, dame un segundo. Profe, Hay alguien con el micrófono abierto sin querer y... no, yo le quería preguntar una cosa. No entiendo el concepto de los elementos conductores. ¿Para qué función es la que cumplen o por qué están ahí? Porque te sirve para definir otro montón de cosas más. Nada más que para eso. Ah. Bueno.
Gracias. Pero está buena la pregunta. Lo que pasa es que en matemática hay un montón de cosas que sirven para cosas para más adelante. No sé si ustedes se dan cuenta cuántas veces yo digo en cada clase, che, porque eso lo vamos a ver más adelante. Es porque en realidad lo vamos a ver, lo vamos a usar y en otra clase, en otro tema también. Así sucede. Bien, fíjense. Profe, volviendo al tema de Sí, dale. si la matriz nula es una matriz reducida por filas, con esto de las operaciones elementales dice que se obtiene una matriz equivalente. ¿Y una matriz nula puede ser equivalente de otra matriz? Y si yo le aplico operaciones elementales a una matriz nula, voy a obtener la matriz nula. Siempre. Siempre, siempre. Claro. Está. Por esa parte, por ese lado sí. Claro. Sería razonable. Sí. Para que estoy agendando en el vidrio de mi mesa la pregunta, porque si no después me voy a olvidar, y no quiero olvidar. Operaciones elementales de fila. Tomás, para Tomás que pregunta acá en el chat si el sistema de ecuaciones lo ven solo, no. Vamos a hacer otra clase para ver sistema de ecuaciones. No quiero que lo vean solo, no se preocupen. A lo mejor podríamos hacer una clase que estuviera fuera del dictado, que estuviera fuera del tiempo para poder hacerla. O si tienen ganas, hacemos la clase el viernes que viene, que es feriado, pero bueno, nos la aguantemos, digamos. Una cosa puede ser, antes que después si no me voy a olvidar la siguiente clase. ¿Se puede agregarle el apunte teórico y práctico a la UV? Porque yo lo único que veo poner son 2 fotos nomás. Pero el apunte teórico está en la UV. En la UV nuestra, Sí. de este, yo veo aviso y 2 fotos, es lo único que veo. Tienes razón, Sí, yo también. compañero. Bueno, esperen. Ya reviso la UV y vemos por qué no están pudiendo verla, porque debería estar todo. Los apuntes están ahí. Ari, ¿el apunte de práctico está en la UV o no? No, el práctico está dividido por capítulos. Uno de los chicos el otro día pasó el link del Drive donde están todos los capítulos al grupo de WhatsApp. Ahí falta solamente el capítulo 12, que es el capítulo de aplicación de los contenidos a situaciones concretas de la ingeniería, que ese ya se lo tengo que pasar yo. ¿Está la posibilidad, profe, de linkearlo a la UV link? Estimo que sí. Ari, te acaban de hacer una pregunta. Por eso digo, calculo que sí. Yo creo que donde subimos el apunte el cuatrimestre pasado, el apunte teórico, fue a la autogestión, ¿puede ser? Y no a la UV. Yo siempre lo pongo en el grupo de WhatsApp, los pego acá, pero para mí en la UV están el apunte de teórico, por lo menos, y el apunte de práctico, creía que también. De todas formas, por favor, denos un ratito, unos días, digamos este fin de semana, y ahí agregamos todo en la UV para que tengamos todos como ustedes están pidiendo. Sí. Listo, pues. Yo, de todas maneras, vuelvo a pasar, en todo caso, por el grupo de WhatsApp, para todos los que se han incorporado al día de hoy, el link donde está el apunte práctico y paso el apunte teórico, que ese sí está en un solo archivo. Y mientras tanto, en la semana tratamos de cargarlo a la UV. Vemos si está. Ari, te hago una pregunta. ¿Vos tenés acceso como profe con acceso de edición al aula virtual? Creería que sí, porque el archivo de teórico el cuatrimestre pasado lo subí yo. Bien. Estimo que este también, ya me fijo, la verdad que no he entrado. Y recuerden que los números de las unidades pueden estar cambiados, ¿no? Recuerden eso, entonces, bueno, por ahí estamos viendo la unidad 7 y es la segunda unidad que estamos viendo. Por eso yo los nombres de las unidades, yo no voy a nombrar más números de unidades, sino nombres de unidades, qué sé yo.
vectores, matrices, sistema de ecuaciones, no voy a decir unidad 4, unidad 7. Porque los números Ahí se han pasé desvirtuado. el apunte del teórico del cuatrimestre pasado al grupo. Sí, lo que más me preocupa, gracias, Fran, gracias, como siempre, un capo. Pero también lo que me preocupa es que no lo tengamos puesto en el aula virtual. Porque nuestro grupo de WhatsApp es lo más, digamos, la más vorágine, lo más Yo rápido. digo porque se pierde en el WhatsApp el apunte, por eso yo. Claro, bueno, pero también por eso, y quiero aprovechar acá a comentarles que en algunas oportunidades, cuando alguien coloca algo que está muy bueno, mucha gente lo agradece. Y entonces ahí aparece un mensaje del profesor Iván Martínez diciendo, con toda la mala onda del mundo, parece, no agradezcan más. En los grupos de WhatsApp no se agradece. No se dice buen día, no se dice gracias, no se dice... Si vos querés agradecerle algo a alguien que puso, porque, qué sé yo, está muy bueno un resumen de matrices. Abrí el mensaje y mandale un agradecimiento personal. Que no sea general, porque el mensaje de gracias, el mensaje de las matrices es para todos, pero el mensaje de gracias es para uno solo. Y a mí que vos seas agradecido no me importa. Y por ahí son 700 mensajes de gracias. ¿Vieron el chiste ese del grupo de WhatsApp de las mamás de Harding, ¿no? Que dice, mi nena... Ah, sí, que dice que se recupere, que se recupere, que se recupere. Bueno, o sea, estamos iguales. Y gente, ustedes son ingenieros. Y no quiero que sean mal agradecidos, pero podés hablar de agradecimiento. Disculpen que estoy mirando por otro lado, pero parece mi mujer hablan ahí. Cuando digo los grupos de las mami de jardín, no siempre parece. Bien. La situación real es que los grupos son muy supernumerarios. Ustedes son todos ingenieros. Ustedes son todos ingenieros de formación. Eso no cabe duda. Y yo le saco el jajá, le saco el jajá. Para mí ustedes son ingenieros de formación. Y muchos de ustedes no van a llegar a ser ingenieros, pero por muchas otras cosas. Nosotros vamos a tratar de que todos lo sean. Porque todos ustedes quieren. Cuando ustedes no quieran, bueno, ahí se terminó mi función para formarte como ingeniero en lo poquitito que puedo. Y cuando digo puedo, estoy también hablando por la ingeniera Niveiro, que tiene más o menos el mismo sentido y el mismo pensamiento que yo tengo. ¿Sí, Ari? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, totalmente, perdón, estaba justo tratando de subir el archivo. El problema es que yo me olvido que la Ari está haciendo contracitas con otras cosas y por eso le hablo así de golpe. Gente, veamos esto de las operaciones elementales como un ejemplito tonto de cada una. Son tres las operaciones. ¿Qué? Son tres las operaciones. Son tres. Fíjate. La primera, operación, che, loco, no se mataron con los nombres, te juro por Dios, se llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3. Una era que podías hacer sumar una fila con otra, o restar una fila con otra fila. Ejemplo, fila 1 menos fila 2. Bueno, yo lo voy a tratar de poner en un cierto orden genérico, teórico, ahí como está poniendo el EMI. Mateo dice un tema de eficacia, sí, Mateo, es un tema de eficacia el tema de los mensajes de agradecimiento y de... Miren, a veces yo quisiera poner muchas cosas en los grupos porque realmente ustedes laburan mucho y a veces hacen algunos comentarios que están muy buenos. Y cuando yo tengo que poner o decir algo, se lo mando al que lo dijo y al que lo hizo. La 3, sustituir una fila con otra fila. O sea, intercambiar. Sí, porque fíjate, si vos te fijas, yo me equivoqué acá en la 1. En la 1 no es E sub IJ, sino que en la 1 es E sub I por K. Esa operación sirve para transformar. Claro, entonces, si nos concentramos en 2 minutos, vemos todo. Miren, como dice Lagos Arnedo, las operaciones elementales son operaciones entre filas. Primera pregunta de cualquier profesor. ¿Existen operaciones elementales de columnas? Sí, sí existen.
pero nosotros no las estudiamos. Nosotros vemos operaciones elementales de fila, y son operaciones que se hacen, la fila 1 con la fila 2, la fila 2 con la fila 3, la 3 con la 1, la fila completa. La operación tipo 1 autoriza o hace que a tal fila la multiplico por un escalar K diferente de 0. Por ejemplo, a la fila 2 la multiplico por menos 1. Entonces, fíjate cómo queda la matriz. Queda, la fila 1 queda 4, 1, 2, 3. La fila 3 queda 1, 5, 6, 2. Y la fila 2 queda multiplicada por menos 1. Es decir, Profe, escucho. tengo una duda. En la parte de I serían las filas y J serían las columnas. No. Ah, bueno, ¿cómo sería, profe? Mira por qué. Porque son todos filas acá. Esta es una fila y esta es otra. Ahora ya te muestro cómo es la tipo 2 y tipo 3. Dame un segundito nada más. ¿Se dieron cuenta qué pasó acá? Para pasar de la primera matriz a la segunda, que es la matriz a la que le apliqué la operación tipo 1, que es E sub 2 por menos 1, esto quiere decir que a la segunda fila la multiplico por menos 1. Quiere decir que, fíjate, esta fila pasó a ser esta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Fíjate la operación, cómo quedaría aplicando la operación tipo 2. Para que voy a correr esto más acá, porque si no, no me va a quedar lugar. Fíjate, voy a poner esta es la operación más complicada, fíjate. A la fila 1 le sumo la 2 por menos 2. Ya vas a ver de por qué uso todos estos números. O sea, todo esto tiene un para qué. Todo esto tiene el para qué de llevar la matriz que me dan a la matriz reducida por fila, que es lo que decía nuestro compañero recién, ¿no? Fíjate. Si yo a todo esto es decir, la matriz que tengo es 4, 1, 2, 3, 2, 5, 7, 1, 1, 5, 6, 2. Es la misma que recién, ¿no? Fíjate. Esto se lee, a la primera fila le sumo la segunda por menos 2. Quiere decir que la segunda fila va a pasar a ser una matriz, una fila diferente. O sea, toda esta misma fila multiplicada por 6, menos 2. no, 2, 4, sí, 6, 6, 9. No, pará. ¿Cómo queda primero la segunda fila multiplicada por menos 2? Queda menos 4, menos 10, menos 14 y menos 2. Esta fila es la fila 2 multiplicada por menos 2. Y a esa fila se la sumo a esta primera. Entonces fíjate cómo me queda. Me queda 4 menos 4, 0. 1 menos 10 menos 9. Estoy sumando, ¿eh? 2 menos 14 menos 12. 3 menos 2, 1. Profe, Las otras dos filas quedan como están. Profe, ¿podría mostrar más o menos? Porque a mí se me confunde mucho cuando se escribe, como por ejemplo E1, 2, E2, entonces no sé qué hay que hacer. Por ejemplo, acá se lee primero el 2. La fila 1 le sumo, siempre le sumo la segunda fila
premultiplicada por menos 2. Así se lee eso. Es decir, a esta fila la multiplico por menos 2 y a esa fila fantasmita que me queda acá, que es la fila verde, se la sumo a la primera. 4 más menos 4, 0. 1 más menos 10, menos 9. 2 más menos 14, menos 12. 3 más menos 2, 1. Como dice la Cami, yo no sé si Camila Baetti, ¿es el nombre, Camila? ¿Está bien dicho, Camila? Sí, sí, sí. Cami, Baetti Musitano. ¿cómo, perdón? Baetti Musitano. Ahí está. Perdón, lo que pasa es que veo un pedazo nomás del apellido, perdón. Es como dice la Cami, multiplico una fila por un escalar y le sumo otra. Lo que pasa es que el secreto, el lío de esto, es que la fila que utilizo para multiplicar no se cambia. Queda como está, ¿ves? 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7, 1. La única que cambia es la primera fila. La primera fila sí cambia. A la fila 1 le sumo la 2 por menos 2. Entonces la 1 cambió. Fíjate qué le pasó a la fila 1. El primer elemento quedó en 0. O sea que yo podía tomar después, en el futuro, este 1 como elemento conductor y hacer 0 el 2. Y entonces tendría toda esta columna con ceros. Bueno, sí escucho. Dale, Mateo. Lo ideal es limpio una fila y sigo con la otra, o voy mezclando 3 filas, porque si no, yo digo para hacerlo un poquito más organizado. No, lo ideal cuando vos estás reduciendo una matriz, es cuando vos estás reduciendo una matriz, lo ideal es hacerlo por columnas. Ya se los voy a mostrar. Ah, ok, perfecto. Lo que pasa es que esto es nada más para que vos veas qué son las matrices, qué son las operaciones, nada más. Hay mucha formación reducida a un filo, pero hay un algoritmo que sirve generalmente siempre. No, Emi, el algoritmo que te sirve para reducir una matriz, ¿sabes cuál es? Tomar el elemento conductor de la primera columna, 1, 1, y hacer 0 todos los otros. En la segunda columna, agarrar un elemento conductor, hacerlo 1 y hacer 0 todos los otros. Pero ya te lo voy a explicar. Si me das un tiempito, te lo muestro, porque no es... Es como queriendo hacer la utilización del método Gauss-Jordan, ¿no, profe? Lo que pasa es que Gauss-Jordan es un método sabiendo reducir matrices. Claro, pero digo como para llegar, por ejemplo, a la matriz identidad, hasta lo que voy de utilizar operaciones para ir transformando ciertos valores o elementos dentro de la matriz a ceros o unos. En este caso sería como para reducir la matriz. Haciendo énfasis en sí, hablo de la operación. Sí, estás confundiendo el método. Gauss-Jordan llega a la matriz reducida por filas y de ahí saca conclusiones. Ahora, cómo llegar a la reducida por filas no te enseña Gauss-Jordan. Si me das un tiempito, te lo muestro después. Sí, profe. No, igual no. Es la diferencia. La aplicación digamos, de Gauss-Jordan, la aplicación sí la diferencia. No digo en el sentido de la estructura, o sea, el formato o la metodología que se estamos utilizando. No digo que sea Gauss-Jordan, pero digo que se están utilizándose, digamos, multiplicar, por ejemplo, la fila 1 por más, o sea, a eso voy, para obtener cierto valor o transformar el valor de un elemento dentro de la matriz. En eso coincido plenamente con vos. Sí, a eso llegamos. Lo que pasa es que a veces, cuando uno habla de temas que vienen, le complica la vida al que más o menos va entendiendo esto por primera vez. Por eso por ahí, cuando hablamos de temas de futuro, yo digo, sí, bueno, ya lo vemos. O sea, no es que yo no quiera hablar de esos temas, al contrario. Pero, viste que cuando uno va viendo a veces por primera vez, o digamos medio que está medio olvidado, por ahí
digamos, hablar de cosas con nombres más raros te generan en la cabeza la idea de que es imposible de entender. Y acá imposible no hay nada. Está bien, Gastón, por ahí vamos, tranquilo, tranquilo. Está bien hablar, por eso te digo, está bien conversar de las cosas. Ya van a ver cuando lleguemos a recta y plano, no vamos a pelear a muerte ahí por un montón de cosas. Ahora, para no confundirse, Gastón, hay que estudiar todas las clases, toda la clase. Por ahí viene la mano. Y además ustedes tienen la posibilidad después de la semana de preguntarme todo lo que ustedes quieran. Tranquilos. Veamos la operación tipo 3. Se los adelanté de entrada, o sea, la tipo 2 es la más difícil. La tipo 3, mirá qué complicada que es. Lo único que hace es E2, 3, a la fila 2 la cambia de lugar con la 3 y viceversa. ¿Ves? La 1 queda como está, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. La fila 3, 1, 5, 6, 2 pasó a estar en el lugar de la 2 y la 2 en el lugar de la 3. Chao. ¿Para qué sirve eso? Ahí vamos, Luca, ahí vamos, pará, dame un segundo. Ya cierro esta clase. Bueno. Dos cosas para terminar, así como dice nuestro compañero Lucas. Dos cosas para terminar. Primero, a sentarse y a estudiar. Y segundo, agradecer enormemente, como siempre, la atención de ustedes y la participación, que siempre es requete contra muchísima, y que siempre se están apretujando ahí para hablar, y eso está bueno. Y eso está bueno, porque me facilita muchísimo la clase. Es mucho más fácil para mí dar una clase en donde varios quieren hablar o decir, y no importa si te confundes. Yo ya les he demostrado que si uno no sabe o se equivoca, no importa, lo soluciona en la próxima clase. ¿Ah? Sí, además, Romy, además les voy a mandar al grupo ahora las pantallitas. Ya les mando al grupo las pantallitas, paren, a ver. Ahí estamos, eso. Mientras haces eso, les cuento, chicos, y te cuento, Iván. Subí a la UB el apunte teórico y el link al Drive donde están los archivos para el práctico. Así que ya debería estar esa parte en orden bajo el título de materiales de estudio. Profe, tengo una duda. Entonces en el tipo 1 se pone entre paréntesis, en el tipo 2 también, pero cuando hace el cambio de filas no se pone entre paréntesis. No se pone nada entre paréntesis en la tipo 3. Bien. Acabo de cerrar, escuchen, acabo de cerrar esta clase con lo que aseguró la ingeniera Niveiro y con lo que puso por acá un compañero nuestro que dice, confirmo que se puede ver todo, dijo el Tomás. Entonces entre Tomás y Ariadna hicieron todo lo importante de la clase. Espero que todavía cortamos ya la grabación para que yo pueda decir, carajo, salió todo bárbaro. Tenemos el material en el aula, tenemos que tener las ganas para leerlo, mirarlo y listo, profe, ya está. Te adelantaste, creo. Gracias, Javi, gracias. El Javi me entiende cuando ya digo hay que cortar de grabar. La idea siempre es la misma, gente. Pongámosle ganas, nada más. Y entonces nos va a ser mucho más fácil. En la semana vamos viendo, pero me parece que el viernes que viene, aunque sea feriado, vamos a hacer una clase de teórico lo mismo. Vamos a hacer una clase de teórico lo mismo. El viernes a las... ¿Podemos ver la clase que viene, la parte de las matrices, pero con las columnas, el intercambio? No, porque eso no te lo van a tomar y no te lo va a preguntar nadie, y si vos querés te lo explico a vos solo. O sea, nos peleemos nosotros dos todo lo que vos quieras, con las columnas, pero no en el grupo. ¿Sí, Noah? Está bien, está bueno como pregunta, pero nada más. ¿Sí? ¿Qué tema dijo? Primer año al menos. ¿O es determinante, no? La semana que viene. No, la semana que viene vamos a ver sistema de ecuaciones. Perfecto. Quiero mostrarles cómo reducir una matriz y sistema de ecuaciones. Gente, váyanse al práctico. Nos vemos. Gracias por todo, Ari, como Nos vemos, siempre. profe. Diosa total. Gracias Por todo. Nos vemos. Chau. Chau, chi.